Change TV. La noche de hoy, como siempre, pues tenemos a Víctor Casillas como invitado, ya es de casa, no requiere presentación, aunque es una gran personalidad. Y pues buenas noches, bienvenidos a En Línea con Gilberto Ángeles. ¿Cómo estás, Víctor? Qué gusto tenerte nuevamente aquí. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Pues muchas gracias. El tema de hoy con Víctor es liderazgo político para que haya futuro. Para que haya futuro, perdón, es que luego el Alzheimer no me ayuda mucho, pero bueno, ¿qué nos cuentas en relación a esto? Ya nos mandaste por ahí un clip, 2 o 3, algunos los compartí, otros no, pero bueno, cuéntanos sobre el tema. Bueno, primero que nada, pues básicamente liderazgo para el futuro, pero ¿por qué para que haya futuro? Primero pues tenemos que pensar un poquito en qué es lo que está pasando ahorita en México y en el mundo, como para decir, bueno, pues es que qué es lo que, ¿por qué tenemos que pensar en liderazgos para el futuro? Hay 4 riesgos, 4 amenazas al futuro que muchos de los actores políticos o la mayoría de los actores políticos no están abordando, las oposiciones no están abordando. Hay 4 riesgos principales. Uno, por supuesto, es el desequilibrio ecológico creciente, ¿no? Y eso es una amenaza salvaje, llámese calentamiento global o como le quieras poner, es una amenaza latente que ha venido ahí, pues digamos, palpitando desde hace ya muchos años. Con el foco rojo, ¿no? Independientemente de los escépticos o de si se cree o no, el foco rojo ha estado encendido y pues vaya que hay que tomar acciones y demás, ¿no? Otra amenaza finalmente es la seguridad. Amenazas a la seguridad, eso estamos viendo, amenazas crecientes en temas de crimen organizado, narcotráfico, internacionales, de hecho, no nada más aquí en México o en países en los que estamos acostumbrados a verlo en las noticias. Por otro lado, también, obviamente, terrorismo y, por supuesto, también locura. ¿Y esto a qué voy con locura? Voy a Ubaldo, locura. Voy al tráiler con 50 migrantes muertos ahorita que encontraron, locura. Cosas similares que estamos viendo que, pues, sí son explicables, evidentemente, pero no dejan de rayar en la locura y amenazan a la seguridad. Punto 3, desigualdad económica lacerante, ambición desmedida. Esto es un tema que no se está abordando y esto tiene que ver con la reforma al capitalismo mismo. Hemos visto como muchos intentos de dar una nueva gobernanza al capitalismo, de inventar nuevas instituciones que puedan estar, digamos, haciendo frente a estos nuevos cambios y necesidades económicas que pues han dejado desatendidas a una buena parte de la población, a 2/3 partes de la población mundial que pues de alguna manera viven en mayor o menor medida con situaciones de desigualdad económica lacerante. Por otro lado, y en último punto, la crisis de lo político y de la política. Y estos son finalmente también la necesidad de reinventar las nuevas instituciones para gobernar esta transición de era. Hemos platicado un poquito y también en los clips del canal, que los invito, si me permiten. Claro, adelante, A los adelante, por canales favor. de Víctor Vicus Casillas, ahí hay como contenido que tiene que ver con esta nueva transición de era, como pues bueno, no le llamo yo, hay muchos actores que ya le empiezan a llamar así, incluso, pues digo, en varias esferas, ¿no? Incluso en nuevas esferas académicas de estas escuelas como de internet. Estaba en una conferencia la semana pasada en un grupo pequeño y estaba diciendo el expositor, que es de una, no voy a hacer el comercial, involuntario, pero es una universidad digital, y estaba hablando el expositor de una transición de eras, ¿no? Y él dijo algo que me parece no solo muy interesante, sino también acertado, y lo comparto. Estamos viviendo una transición de era tal cual como la que se vivió en el Renacimiento, que pues como sabemos es este periodo pues que finalmente trajo la transición a la modernidad en la que todavía vivimos, ¿no? En la que nacieron los estados y se dio una nueva forma de pensar que trascendió completamente los límites impuestos por la Edad Media al individuo y que permitió una liberación de la conciencia, una expansión de la mente. Vemos a Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, etcétera. Estamos en un momento similar. Y en el lado del pensamiento político vimos también a Maquiavelo ahí en el Renacimiento hablar de lo político y de cómo mantener, de cómo acceder y cómo conservar el poder en el entendido de forjar estados fuertes, ¿no? Y ahí tenemos a los estados-nación que, bueno, siguen siendo el paradigma vigente de la organización política, pero estamos en este cambio de era en el que realmente
están surgiendo y tienen que surgir nuevas instituciones en un cambio de era a la par de ese del Renacimiento. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque estamos aquí ahorita y parece que estamos todavía aferrados a las estructuras del ayer, pero el cambio está aquí, ¿no? Y eso creo que es importante Sí, mencionar. eso me da la impresión que es como un poquito estar en una matrix de la que estamos dentro y conscientemente no nos damos cuenta de todos los cambios que está generando esta matrix y que la tecnología va de la mano con todo esto y lo que mencionabas tú como tema uno, el medio ambiente, que pues si no lo cuidamos nos vamos a morir. Exactamente. Y curiosamente me llama mucho la atención que cites al Matrix, justamente una de las personas que están hablando de reimaginar y reinventar al capitalismo y a las instituciones, tanto políticas como económicas, es una estudiosa y sobre todo también con mucha trayectoria, digamos, asesorando a muchas empresas a nivel global, se llama Rebecca Henderson. Justamente en su libro de Reimaginar al capitalismo pone una cita del Matrix y ahí recomiendo la lectura, ahí sí haciendo el comercial, porque creo que son las cosas que tenemos que estar viendo en el panorama. Pone una cita del Matrix y justamente pone esa cita del inicio de Matrix, del final de Matrix, de 1999 me parece que ya es, que habla de cuando Neo les va diciendo a toda la gente de no, esto solamente es como, les estoy diciendo cómo va a empezar, no les voy a decir cómo va a terminar, ¿Cómo va a terminar? porque eso lo van a tener que construir ustedes. Sí, es importante. Bueno, pues si quieres desarrollemos cada uno de estos temas que comentaste para que podamos ir así desmenuzando uno por uno y que le digamos al público esta parte del liderazgo y qué pasa en este futuro que tenemos ya muy cerca, por cierto, a 2 años diría yo. Pues sí, bueno, ¿qué pasa en el escenario político mexicano, te refieres? Sí. Bueno, pues ahí hay un tema, ¿no? Hay falta de liderazgos. Estamos hablando de liderazgos para que haya futuro. Bueno, pues aquí en México necesitamos también muchos liderazgos para que haya futuro inmediato, ya no pensemos en el futuro lejano. Empezando con los temas, bueno, pues primero está el desequilibrio ecológico lacerante, ¿no? El desequilibrio ecológico creciente. Y bueno, ahí, pues vaya que, pues hemos visto que los gobiernos actuales no están tomando muchas decisiones contundentes para realmente mitigar los impactos del cambio climático. Incluso hemos visto inversiones pues en hidrocarburos y en tecnologías que sabemos que están dañando al planeta y que además están destinadas a desaparecer por la emergencia de nuevas tecnologías. Entonces, yo creo que ese es un punto importante. En la coyuntura mexicana, en estos siguientes 2 años, yo creo que sí hace falta ver propuestas de la oposición que tengan un marcado énfasis, no solamente en los temas que están de moda en el desequilibrio ecológico, sino más bien creo que México necesita tomar un rol más protagónico a nivel incluso internacional en estos temas, ¿no? Además tenemos mucho de qué hablar y bueno, pues habría que ver por dónde. Pues lo hemos cuidado por muchas décadas, aunque no ha sido como una parte muy importante para los gobiernos, como tú lo dices, pero yo aquí veo otra cuestión que es como parte del mismo sistema político. Primero creo un problema, como está pasando en Nuevo León, que estamos en el día cero donde no hay agua, y después se lo soluciono para que voten por mí. Creo un problema de contaminación y les empiezo a dar el cómo solucionarlo para que voten por mí, para que voten por mi partido. Y entonces estamos cayendo en un juego de esta matriz que tú dices, que nos lleva a veces no entender y en nuestra necesidad de sobrevivir, nos vamos por el que nos está solucionando algo, un problema que él mismo creó para conseguir nuestros votos. Así lo veo yo. Totalmente acertado y creo que eso tiene que ver con esa vieja política maquiavélica de ver cómo pongo la trampa para que todos hagan lo que yo quiero, ¿no? Y es ese tipo de manipulación que creo que ya no tocan, porque ya el planeta ya está gritando en muchos flancos, al menos en estos 4 que comparto con ustedes hoy, ya el planeta ya está gritando, ya la alarma ya está encendida. Entonces ponernos todavía como a poner ese tipo de jugarretas políticas yo creo que no van a llevar a ningún lado. Incluso tiene que ver un poquito pues con la rendición de cuentas, pero no nada más como la entendemos políticamente, sino realmente cómo nos estamos juntando para exigir estas cuentas a quienes vemos que están obrando con ese interés evidentemente egoísta de solamente beneficiarse a sí mismo, a su partido, a su propuesta, dejando de lado la visión del todo. Y creo que ahí es una cosa muy peligrosa, porque al final del día eso es justamente lo que está también
conllevando a una, digamos, que no haya unidad de esfuerzos. Está creando mucha separación y está creando, pues también, perpetuando ese vicio mexicano y latinoamericano, y bueno, creo que ningún país estará exento, pero de estar señalando los dedos, ¿no? De él es el culpable, él es el bueno. En lugar de ver que todos tenemos responsabilidad y parte en lo que está pasando allá afuera. Pero yo siento que lo que está sucediendo con este sistema político es que el país se empieza a resquebrajar, a caer en pedazos, y lo único que va a pasar es que el mismo país va a terminar en el suelo y tendremos que reconstruirlo, pero eso nos va a llevar siglos. No va a ser tan fácil, creo yo. Pues no sé si siglos, yo creo que sí hacen falta visiones más inteligentes que estén viendo cómo vamos a reconstruir instituciones de las cenizas de las viejas y cómo vamos a reinventar un poquito con lo que se pueda rescatar de las que sí existen todavía, que funcionan, pero pues sí hace falta el liderazgo que pueda ver exactamente cuáles son los retos que están y cómo vamos a utilizar las instituciones existentes y adecuarlas a que vayan hacia allá. O sea, si recordamos esto que dijimos, si es un cambio de era tan radical como el del Renacimiento, realmente se requieren nuevas instituciones, porque son nuevas formas de organizarnos, son consensos. Una institución, ¿qué es al final del día? Es un consenso, es una idea de cómo vamos a abordar, por ejemplo, la seguridad social. Pues nos pusimos de acuerdo hace muchos años, digamos, cuando nació el IMSS y las instituciones de seguridad social, por ejemplo, en México, se pusieron de acuerdo los actores y dijeron, bueno, pues vamos a hacerle así. Y los empresarios, se llamaban antes los empleadores en la Ley Federal del Trabajo, y los trabajadores van a poner una parte, y el Estado va a poner una parte. Y entonces se fue viendo como ese sistema. Ese sistema evidentemente ya está en crisis desde hace muchos años, y cada vez va a ser más difícil pagar las pensiones. No sé si por aquí hay alguna experiencia cercana de adultos mayores que padecen un viacrucis para cobrar su pensión, o luego le tratan de hacer la triquiñuela y darle menos años, y todo ese tipo de cosas, porque el sistema está en crisis, ya no hay para pagarlo, ¿no? Lo que yo veo, y a lo mejor me salgo del tema, es lo que te decía, crean el problema porque lo que hacen es desfalcar al ISSSTE, desfalcar al IMSS, dejarlos sin ese presupuesto económico que los sustentaba. Era un dinero que estaba ahí como si fuera un fideicomiso y que permitía que tuvieras los fondos suficientes para pagar las pensiones de todo el mundo. ¿Y qué empezaron a hacer? Pues a robarse este capital, este dinero, hasta que quedó quebrado el IMSS y quedó quebrado el ISSSTE, y ahora nos crean el problema y luego nos lo van a resolver porque pues, son los mesías tropicales que vienen a componernos nuestro mundo como México. Pero cambiando el tema, bueno, esto lo quería mencionar, pero quiero que me comentes, ¿qué cualidades tendría que tener este nuevo líder político del futuro que nos lleve a que México vaya hacia un bien común para todos? Obviamente que haya generación de empleos, que haya competitividad, que lo que hagamos produzca una riqueza que beneficie a todo el conjunto de ciudadanos mexicanos que vivimos en este país, mexicanos y mexicanas. Perfecto. Yo creo que aquí hay algo muy importante que mencionas. ¿Qué características debe tener un líder político de los del futuro para que haya futuro? Y primero que nada, yo creo que tenemos que dar un paso atrás. Sí, por supuesto, hay que ver las cualidades, digamos, de cómo formar un equipo, integrar una propuesta, digamos, habilidades y cualidades que valoramos en un líder o que se valoran en los liderazgos, tanto en la teoría como en la práctica. Pero creo que dando un paso más atrás, tenemos que ir a 3 preguntas básicas. En primer lugar, yo creo que mi opinión es que cada político, cada actor político debería de hacerse primero una gran pregunta. Uno, ¿por qué quiero llegar al poder? Si lo que quiero es poder, ambición, dinero, influencias, pues toda la farándula, etcétera, no se metan a la política. O sea, esa sería, digamos, como una máxima. Debería de haber un examen. La peor aspiración, ¿no?, que pueda haber para ser un servidor público de este nivel. Exactamente, debería de haber una especie de servicio profesional que para ingresar a la política primero tengas que pasar ese filtro, que es muy personal, es muy interno, es algo que ningún político allá afuera te va a decir, no, es que yo quiero ambición. Pero es una pregunta, un autoexamen, que cada persona que está ahí, en una posición política de responsabilidad, impacta, quiera o no, la vida de las personas, positiva o negativamente.
Entonces, si esa persona no se hizo ese examen previo, entonces ya de entrada estamos hablando que en potencia está cometiendo una especie de crimen, que obviamente no está en ningún código y Tipificado. esperemos que no esté, porque sería un poco gandalla, pero digamos es una especie de crimen, es como un acto de corrupción a priori. Si alguien está entrando a la política para ambición, para poder, para dinero, pues ya de entrada está haciendo un acto de corrupción en sí. Entonces esa sería la primera pregunta. ¿Por qué estoy queriendo llegar a un puesto de representación que va a impactar la vida de las personas? Esa sería la primera. Y tendría que ver mucho con tus valores, tu ética, tus principios como ser humano, como profesionista y como servidor público también, ¿no? Totalmente, totalmente. Y esto es mucho de lo que también va en esta tendencia de las personas que están hablando de reinventar al capitalismo y reinventar a las instituciones políticas. Y por supuesto también de explorar nuevas formas de colaboración entre lo público y lo privado, que creo que ahí también hay mucha tela que hay que explorar para crear estas nuevas instituciones. Estas personas que están hablando de esto, también están hablando de la importancia del propósito, el sentido de propósito. Y ahí viene la segunda pregunta. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el por qué voy a estar emprendiendo un proyecto político? Y por ende, ¿cuál va a ser ese por qué por el que me estoy parando todos los días en la mañana fuera de la cama para salir a la lucha diaria? ¿Cuál es ese propósito? Y trabajarlo va muy de la mano de la primera pregunta. ¿Por qué quiero el poder? ¿Cuál es mi propósito de existir? ¿Cómo estoy impactando la vida de las personas? Yo creo que sería como una respuesta muy importante decir por qué amo a mi país, porque busco su bien común para todos, obviamente, y porque también pues como 3 veces al día, es parte de nuestra naturaleza. Entonces, no quiere decir que el que seas servidor público no puedas tener un buen sueldo, lo requieres para vivir dignamente, porque lo que hablan ahora de la economía, como la... ¿Circular? No, lo que se está hablando mucho en el gobierno de la austeridad republicana, yo creo que va en contrasentido de poder llevar al país hacia adelante, en muchos sentidos, desde mi punto de vista, porque no puedes pagarle menos a la gente, porque eso ayuda a que se den más actos de corrupción para poder compensar ese sueldo que ya no tengo cuando estaba acostumbrado a recibir un sueldo digno. No te voy a decir que millonario, pero digno para poder vivir adecuadamente. Totalmente de acuerdo. Al final del día nadie dijo que una vida franciscana y ascética es buena, ¿no? O sea, al final del día, ¿qué es el dinero? Es una energía que permite ¿qué? Cumplir tu porqué, ¿no? O sea, ahora sí que llevar a ver qué le vas a compartir a los demás. Cómo vas a brillar en el mundo dando esos talentos únicos que tú tienes, que cada persona tenemos, únicos, como una huella digital. ¿Cómo vas a hacer eso? Pues obviamente necesitas dinero. Entre más deseo tienes de compartir más, vas a necesitar más dinero. Pero si lo ponemos la ecuación al revés y la persona entra en la política para ganar poder y ganar dinero, pues obviamente va a desfalcar y va a moverse y estirar los brazos a como pueda, sin importar si en el Inter ya taló bosques, mató personas, etcétera. Entonces, eso es un poquito ese autoexamen que Sí, propongo. claro. Y luego, ¿qué otro punto tenemos para saber quién es un buen líder del futuro? Otro punto creo que tiene que ver con empatía, con reconocer lo que nos está doliendo, las cosas que vemos que duelen, ¿no? Persona, puede ser desde que vas caminando en la calle, vas en el metro, ves a una persona que pide dinero, al día siguiente ves a 3, vas viendo más, sales del metro, ves a más personas, vas en el coche, vas en el semáforo, ves a más personas, ya de pronto ves a desplazados de Chiapas y de otros estados con sus cartulinas que van pidiendo pues apoyo. ¿Qué nos está hablando esto? Está habiendo mucho movimiento y esa desigualdad económica lacerante pues está generando cada vez más exclusión. Eso es un hecho, lo puedes ver. O sea, sí, nos hace falta esa sensibilidad también para un buen liderazgo, esa empatía que tiene que ver con cómo está el otro. Nos hemos acostumbrado a ir a la vida, a levantarnos y a hacer nuestras actividades rutinarias, las que sean que tengamos cada uno, hacerlas a veces ya sin pensar, medio en piloto automático. Pero realmente creo que hace falta también para estos nuevos liderazgos esa empatía de poder ver cuáles están siendo los dolores y poder, pues ahora sí que simplemente resonar con ellos. Es como tener una sensibilidad y una calidad humana para darte cuenta de lo que sucede en las calles. Yo lo he comentado con varias personas cuando vas en el coche y que les decía, tú llegabas antes a un semáforo y no había ningún vendedor y de repente ya fue el limpiaparabrisas y después ya hubo otra persona más y ahora
te encuentras en un semáforo hasta 15 personas vendiéndote algo para poder sobrevivir. De ese tamaño es el caos económico que, por ejemplo, vivimos en el país. Y lo ves en cualquier semáforo, no lo estoy inventando. Tú vas en tu coche, te toca un semáforo y ves, si cuentas a los que están vendiendo cosas, son de 10 a 15 personas, que antes no existían. ¿Por qué? Porque había una generación de empleos y la gente estaba ocupada generando su ingreso para poder llevar a su familia. Si no hay ese ingreso ya, pues terminas en la informalidad, tratando de sobrevivir como muchos millones de mexicanos en este momento. Sí, así es. Lamentablemente, las soluciones que hemos intentado aplicar ahorita, las medicinas que estamos intentando aplicar a esos problemas, a esos 4 problemas que mencioné, no están funcionando. Eso es un hecho. Y otra de las cosas, bueno, perdón, a lo mejor estoy hablando demasiado, tú eres el experto, Por favor, no. pero pues habría que tener los talantes o los pantalones para decir, implementé esta medida, me equivoqué, vamos a corregir y cambiemos por algo que sí dé el resultado que estamos esperando para beneficiar al ciudadano. Totalmente, la retroalimentación, al final cualquier político trabaja para los ciudadanos y eso es algo ya que ya puede sonar a cliché de que, pues es que el ciudadano le paga a los políticos, entonces los ciudadanos somos jefes de los políticos. Sí, eso es verdad, pero realmente un paso más allá, cualquier persona que esté en un puesto de responsabilidad pública tiene la obligación, o sea, no solo moral, personal, como le quieras llamar, o sea, tiene la obligación incluso ante la ley, además de respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen y todo eso que vemos, tiene esa obligación de siempre estar obteniendo esa retroalimentación, y no me refiero a vamos a hacer un referéndum a ver si el aeropuerto aquí o allá, o sea, lo que es realmente estar, vuelvo a la empatía, palpando esa sensibilidad, con esa sensibilidad y esa empatía, estar viendo qué es lo que realmente sí está funcionando y cuándo es más inteligente cambiar el rumbo, porque si no está funcionando, pues, compadre, nos vas a estrellar. El problema es el ego, ¿no? O sea, ¿cómo yo, Mesías tropical, voy a aceptar que me equivoqué en esta decisión o en esta implementación de una política pública que hice y que no funcionó? Pues habría que tener la humildad y te digo, los pantalones de decir, pues sí, me equivoqué, soy ser humano, vamos a corregirle buscando poder enderezar el barco, ¿no? O sacarlo a flote. Sí, en uno de los clips del canal de YouTube de Nueva Política con Conciencia Global y Espiritual, justamente hablaba de los liderazgos, ¿no? Y de justamente de estos nuevos, pues digamos, comportamientos emergentes en este nuevo liderazgo de esta nueva era. Y uno de ellos tiene que ver con tomar las decisiones basadas en datos. Y si bien esto puede sonar medio tecnócrata y apestar ahí medio raro, la realidad es que si ahorita vemos cualquier campaña en redes sociales que le podemos preguntar a cualquier persona que está clavada en eso, pues no puedes publicar lo que tú quieras. O sea, al final del día estás también interactuando con las audiencias digitales para ver por dónde va, ¿no? Por dónde va, vale la pena que hable de esto, no vale la pena que hable de esto, la gente que está buscando en los buscadores. Y eso al final del día tenemos al sistema de referéndums, digamos, más omnipresente, que esto también de pronto está de miedo, que es Google, ¿no? O sea, finalmente pues es ahí donde puedes ver qué es lo que la gran mayoría de las personas están buscando, ¿no? Y cuáles son los temas que le preocupan y le ocupan, ¿no? Entonces eso puede ser un muy buen termómetro. Entonces, tomar decisiones basadas en datos es fundamental. Claro, es muy, muy importante. A mí me parece que estos que le llaman en inglés trending topic, que sería como temas de moda en español, pues te van dando también un parámetro, un pulso del día a día de las redes sociales y de lo que está sucediendo en el país y con la sociedad en general. Pues sí, sin duda hablan también una buena radiografía de cómo está la sociedad. Oye, pero yo veo a los políticos de ahora, no sé, el político del futuro que tengamos, están muy subyugados a lo que diga el patrón. Y entonces, para que el patrón me destape a mí como su candidato a presidente, a jefe de gobierno, al presidente municipal, al legislador, a senador, tengo que subyugarme a su voluntad y a lo que él diga y alinearme con su forma de pensar y todo esto. Y me parece que esa subyugación no nos ayuda a crecer como sociedad, como misma clase política, porque en vez de poder ir hacia arriba, tenemos que estar siempre con un techo que nos detiene, porque si asomas la cabeza, pues el patrón te la vuela, ¿no? A mí me parece un poco chusco, o sea, para no decir ridículo, que todavía veamos en estas alturas del partido
pues digamos, en las más altas esferas políticas de un país, ese tipo pues de cosas chuscas, ¿no? O sea, es así como es así como, me recuerda como ese chiste de antes, ¿no? Del jefe, ese manual para quedar siempre bien con el jefe. No sé si alguna vez viste ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Que decía, no, pues el jefe no duerme, medita. El jefe nunca se equivoca, siempre tiene la razón. Y ese tipo de cosas que eran chiste y las estamos viendo ahorita, ¿no? Como creímos que ya las habíamos trascendido después de Echeverría y demás, con ese tipo de que puso de moda las guayaberas y que si los lagartos volaban y todo ese tipo de cosas que se perpetuaban, que rayan en lo absurdo. Ahorita lo estamos viendo y creo que, vuelvo al mismo tema, la nueva política ya no está para ese tipo de juego en el que se privilegia la razón de un autócrata por encima, pues, de la razón pública. Eso realmente creo que ya no estamos en ese nivel y creo que sí tenemos que sobrepasar, digamos, pues esa parte oscura que estamos viviendo ahorita. ¿Y este nuevo líder político del futuro tendrá que tener una capacitación o estar preparado para el servicio público? Pues ahí sí, evidentemente, o sea, es como el mínimo indispensable, ¿no? Y voy a hacer una analogía un poco radical, pero es como, por ejemplo, antes en el cine o ahorita, ¿no? Antes, pues para ser un cineasta, pues tenías que estudiar y era todo un oficio y tenías que aprender a editar y todas las artes, ¿no? Fotografía, iluminación y un montón de cosas, ¿no? Que se fue profesionalizando en cada una de las partes que hacían una película. Ahorita después cada quien puede hacer o podemos hacer una película con muy buena calidad, con un teléfono celular, claro, con un sí. teléfono móvil. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? O sea, hay un mínimo indispensable de calidad que se requiere, ¿no? De la calidad de los píxeles para la fotografía, un mínimo indispensable de iluminación, de sonido, que todo funcione bien. Todo eso, cualquier persona que quiera entrar en la política tiene que saber de cuáles son las variables fundamentales, tiene que saber pues también de realpolitik, de política profunda, de qué es lo que está, digamos, haciendo los acuerdos en lo profundo, pero también tiene que saber lo técnico de cómo le va a hacer para cumplir sus promesas. Y eso es un punto clave, eso es el mínimo indispensable. Un líder del futuro tiene que tener eso ya de por sí, pero creo yo, y aquí voy un poquito con este señor Yehezkel Dror, que también lo hablo en los clips, que se ha dedicado a hablar de algo que él le llama políticos de vanguardia o avant-garde politicians, le llamó en inglés, a estos políticos que deben tener, más allá de la formación que se espera de cualquier político, que pueda estar a la altura de los retos de la sociedad, que pueda tener, digamos, una formación más profunda, con pleno conocimiento de cuáles son los retos que ahorita estamos enfrentando como especie. Y él dice, pues, que son retos que nos van a tener que, pues, confrontarnos a que los superemos para que no nos terminemos aniquilando a nosotros mismos, dice un poquito extremista Dror, pero creo que sí tiene que haber esa formación muy profunda y muy seria. Sí, sí. Víctor, pues se nos está acabando el tiempo del programa. Esto nos da para invitarte a que vengas nuevamente a continuar con el tema. Muchísimas y que hagamos gracias. Una segunda parte de este tema y que podamos terminarlo y que nos sigas explicando, desmenuzando todo esto que estás comentando. Y bueno, espero que los comentarios que te hago, mi análisis de lo que yo veo, pues te ayude a tu tema con lo que estás tú investigando y haciendo en la explicación que nos das ahorita en el programa. Pues te agradezco muchísimo el que hayas estado aquí. La verdad es que, como siempre te digo, gracias por tu presencia, por compartir tu conocimiento. Y bueno, pues no sé si quieras comentar algo más antes de irnos, nos quedan 30 segunditos. Pues muchísimas gracias a ti por la invitación. Nos vemos en la segunda parte y los invito a ver los clips en Víctor Vicus Casillas, en el canal de YouTube Nueva Conciencia Política. Esta es tu casa, esta es su casa también para ustedes, para el público que nos ve. Muchas gracias. Esto fue el programa En Línea con Gilberto Ángeles desde Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Gracias, buenas noches.